El Señor esté con usted. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios dice así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando: ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Sentados. Queridos hermanos, hemos dicho ya los domingos pasados que estos pasajes del Evangelio no buscan endurecer la ley de Moisés, sino explicar las consecuencias que trae consigo la vivencia de las bienaventuranzas. Y el Evangelio del día de hoy explica precisamente la segunda parte de la primera de las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza es: dichosos, bienaventurados los que eligen ser pobres, o los pobres de espíritu, porque sobre esos reina Dios, o esos tienen a Dios como rey. Por eso, lo que el Evangelio nos quiere dejar bien en claro es que no se puede servir a dos señores, porque se termina quedando mal con alguno de ellos. Y esos dos señores es, por un lado, Dios, el Padre del cielo siempre bueno, y por otro lado, el dinero, el gran enemigo de Dios y gran enemigo del hombre. En resumen, dice: no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Queridos hermanos, la vivencia de la primer bienaventuranza nos invita a construir el reino de Dios. Por eso, busquen el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Y el reino de Dios no solo es la vida eterna. El reino de Dios es la comunidad de hombres y mujeres que comienzan a verse como hermanos.
y que se tienden la mano unos a otros y que se ayudan unos a otros. Y esa relación de fraternidad comienza ya desde este mundo y se prolongará después en la vida eterna. Construir el reino de Dios es la solución. Ahora, hay que dejar en claro que lo que el Señor quiere es que vivamos la pobreza, pero no la miseria. El pobre en el Evangelio es aquel que tiene lo indispensable o lo necesario para vivir la vida dignamente. Ese es el pobre. El miserable es el que no tiene dónde dormir, no tiene dónde pasar la noche, no puede comprarse un nuevo calzado cuando sus zapatos ya están abiertos, muere de frío porque no tiene para un abrigo, para una cobija, muere de hambre porque el salario, lo que gana, no le alcanza. Y Dios de ninguna manera puede querer que sus hijos vivan en la miseria, no. Eso no lo puede querer ni permitir Dios. Quiere que tengamos lo necesario para vivir la vida dignamente y que nadie pase miseria. ¿Y entonces de dónde viene la miseria? Del reinado del Dios dinero, de los adoradores del Dios dinero, de los siervos del Dios dinero, de los súbditos, de los fieles, de los feligreses del Dios dinero, de aquellos que están al servicio del Dios dinero. Y entonces estos que están al servicio del Dios dinero provocan que haya en el mundo hambre, frío, enfermedades que no pueden curarse por falta del Dios dinero. ¿Cómo podemos contrarrestar a estos feligreses, fieles amantes y adoradores del Dios dinero, construyendo el reino de Dios y viviendo su justicia? Es que en el reino del Dios dinero, la persona vale por lo que tiene, por lo que vende o por lo que compra. En el reino de Dios la persona vale por lo que es un hijo de Dios, es un hermano mío, es un ser humano. En el reino del Dios dinero, al que no compra o al que no vende, se le excluye, se le desecha. En el reino de Dios, a la persona que no produce o porque está enfermo, o porque está lisiado, o por la edad, se le ama, se le quiere, se le ayuda, se le promueve, se es solidario con él. En el reino del Dios dinero, el hombre es la oportunidad para seguir llenando los bolsillos. En el reino de Dios, el hombre es un hermano con el que voy compartiendo la vida. En el reino del Dios dinero, el que tiene el poder está esperando a qué hora se descuida el otro para encajarle los colmillos en el cuello. En el reino de Dios, cuando el otro se descuida, cuando el otro por su debilidad o fragilidad cae, se busca ayudarle. En el reino de Dios, cuando el otro cae en una desgracia, una persona o un pueblo o una familia, se le brinda la ayuda necesaria. En el reino del Dios dinero, no importan los otros. En el reino de Dios sí. Pudiéramos seguir nosotros aquí toda la tarde descubriendo las diferencias entre el reino de Dios y el reino del Dios dinero. Construir el reino de Dios es la tarea del cristiano, para que al otro no le veamos como alguien a quien podemos explotar,
a quien podemos oprimir, a quien le podemos quitar o sacar lo poco que tiene, lo poco que gana o lo poco que le queda, sino podamos descubrir en él un hermano que junto con nosotros camina en la vida construyendo un verdadero mundo de hermanos. No se trata, o el Evangelio no enseña, a despreocuparnos de la vida y a no preocuparnos por lo que hay que comer o por lo que hay que vestir o por lo que hay que beber. No, el reino de Dios nos invita a construir el reino de Dios para que nadie tenga que preocuparse por lo que hay que comer. Cuando construyamos el reino de Dios, nadie se va a preocupar por lo que tiene que vestir. Cuando construyamos el reino de Dios, nadie se va a preocupar por lo que tiene que beber, porque somos hermanos que nos vamos a ayudar. Construir el reino de Dios no es construir una espiritualidad intimista que haga que nos olvidemos de los demás. No, construir el reino de Dios es construir una espiritualidad encarnada en la realidad del mundo, para que seamos sensibles a las necesidades que están viviendo nuestros hermanos. Eso es el reino de Dios. Construir una sociedad nueva, fundamentada y cimentada en el amor, donde nadie sea víctima de alguien que quiere llenarse sus bolsillos, sino donde el otro es alguien a quien hay que promover en todas sus dimensiones humanas. Construir el reino de Dios es la tarea. Y estar al pendiente de no ser atrapados por las garras del Dios dinero, que busca seducir, que quiere enamorarnos, que quiere cautivarnos, que quiere embelecernos, que quiere embobarnos, que quiere convertirnos en ciegos, que nos quiere postrados ante él. Es triste ver cómo el Dios dinero se apodera de las personas, al grado de escuchar cosas como, por ejemplo, los señores toman su camisa, su playera y la ven y dicen, todavía aguanta otra puesta, dicen. En cambio, las señoras tienen un closet lleno de vestidos, pantalones, faldas, zapatos, y dicen, no tengo que ponerme. Es el Dios dinero que ha lavado las conciencias de las personas. Es el Dios dinero que se filtra en todos los ambientes. Por dinero se mata, por dinero se secuestra, por dinero la justicia se convierte en injusticia y la injusticia se convierte en justicia. El dinero es capaz de convertir inocentes en culpables y culpables en inocentes. Así se maneja el reino del Dios dinero. Decíamos en el pasado, con dinero baila el mono o el perro. Al final de cuentas, lo que queríamos decir era, con dinero se logran las cosas. Poderoso caballero es don dinero, afirmábamos, porque decíamos que con él se podía hacer lo que sea. Y es que vendidos al Dios dinero, corremos el peligro más grande, porque un hombre con dinero se siente todopoderoso, y al sentirse todopoderoso, está ocupando el lugar del que verdaderamente lo es, Dios. Por eso el Papa nos invita a estar atentos y al pendiente de esta nueva forma de idolatría del Dios dinero. No, dice el Papa, hay que decirle no a la nueva idolatría del Dios dinero. No, dice el Papa, a una economía que excluye o que desecha al que no compra ni vende. Queridos hermanos, tenemos que construir el reino de Dios, porque de otra manera
entonces el hombre se convierte en un esclavo de la economía. Y entonces el hombre está al servicio de la economía y no la economía al servicio del hombre. Hay que construir el reino de Dios, porque si no el hombre va a seguir siendo un servidor del dinero y no el dinero un servidor del hombre. Pero en este momento, como estamos viviendo las cosas en nuestra sociedad y en nuestro mundo, el hombre está al servicio de la economía y no la economía al servicio del hombre. El hombre está al servicio del dinero y no el dinero al servicio del hombre. Así estamos viviendo hoy. Y en este imperio del Dios dinero, sigue habiendo gente que muere de hambre, que muere de frío, que muere porque le faltaron unos cuantos pesos para alcanzar para su medicina, y todo es porque el hombre está postrado, está de rodillas ante el Dios dinero. Es necesario, queridos hermanos, tomar conciencia de estas cosas y construir verdaderamente el reino de Dios para que nadie más, porque somos hermanos, hijos de Dios, pase hambre, pase alguna necesidad que pueda ser resuelta con la ayuda de nosotros, los hijos e hijas de Dios. Que nuestra tarea fundamental a partir del Evangelio del día de hoy, amados hermanos, sea construir el reino de Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Que así sea. Amén.